Así que crees que sabes tu historia. Tal vez tienes un árbol genealógico polvoriento en el ático o has enviado tu saliva a un laboratorio para descubrir de qué continente eran tus bisabuelos. Eso es solo lo más reciente. Si retrocedemos un poco más, las cosas empiezan a ponerse raras. O sea, realmente raras. Soy List25 y estos son 25 datos sorprendentes sobre nuestros antepasados. El pueblo Hadza en Tanzania ha vivido en el mismo valle por más de 50.000 años. Su historia oral se divide en 4 eras, comenzando con los Akakanebe. Básicamente, personas legendarias gigantes y peludas que no usaban fuego ni herramientas. Esta línea de tiempo en realidad coincide bastante bien con el registro arqueológico. Debido a que los Hadza han estado aislados durante tanto tiempo, algunos científicos piensan que esos seres gigantes y peludos no son solo mitos. Podrían ser recuerdos literales del Homo erectus que vivió en la misma zona. Parece una exageración hasta que te das cuenta de cuánto tiempo han estado contando estas historias. Se le conoce como Eva mitocondrial. Para que quede claro, ella no era la única mujer viva en ese entonces, simplemente es la única cuya línea materna nunca se rompió. La línea femenina de todas las demás eventualmente llegó a un callejón sin salida. Los genetistas la rastrean hasta África hace unos 200.000 años. Ella no tenía idea de que era especial. Ella solo estaba viviendo su vida. Pero gracias a una cadena ininterrumpida de hijas, cada persona en la Tierra hoy lleva su firma genética. Ella es literalmente la antepasada de todos. Por otro lado, tenemos a Adán del cromosoma Y. Dado que el cromosoma Y solo pasa de padre a hijo, los investigadores pueden rastrearlo hasta un solo hombre en África hace unos 208.000 años. Al igual que Eva, él no era el único hombre en ese entonces, pero su línea paterna fue la única que no se extinguió. Él es el padre fundador definitivo, y probablemente pasó la mayor parte de su tiempo solo tratando de no ser devorado por algo. La mayoría de la gente piensa que los humanos eligieron domesticar a los gatos. El ADN dice lo contrario, y sinceramente hace que los gatos parezcan mucho más calculadores. Los gatos salvajes notaron que las granjas humanas atraían a muchos roedores sabrosos. Básicamente se mudaron, se dieron cuenta de que el trato era bueno y permanecieron casi genéticamente idénticos a sus ancestros salvajes durante miles de años. Los humanos no los seleccionaron, los gatos simplemente decidieron que éramos útiles. Básicamente hemos sido sus compañeros de caza durante milenios. En 1933, una mujer en Georgia llamada Amelia Dolly fue grabada cantando una canción que aprendió de sus antepasados. Ella ni siquiera sabía lo que significaban las palabras, pero los investigadores finalmente se dieron cuenta de que era Mende, un idioma de Sierra Leona. Años después, encontraron a una mujer en una aldea remota de África cantando exactamente la misma canción fúnebre. Había sobrevivido 200 años de esclavitud y separación a ambos lados del Atlántico. En 1997, las dos familias finalmente se conocieron. Resulta que algunas cosas son demasiado poderosas para que la historia las borre. El uro era el enorme y gruñón ancestro de todas las vacas que has visto. Julio César en realidad escribió sobre ellos, diciendo que son casi tan grandes como elefantes e increíblemente fuertes. Mientras domesticamos a sus primos, los salvajes fueron cazados como trofeos durante siglos. La última, una hembra, murió en un bosque de Polonia en 1627. Ahora todo lo que nos queda son sus descendientes mucho más tranquilos. ¿Conoces esa imagen clásica de un simio que lentamente se pone de pie hasta convertirse en humano? Sí, olvídalo. Los científicos prácticamente han dejado de lado la idea del eslabón perdido porque la evolución no fue una línea recta, fue como un arbusto. Había varias especies parecidas a los humanos viviendo al mismo tiempo, muchas veces en el mismo lugar. Convivían, se cruzaban entre sí y algunas simplemente desaparecieron. No somos el último peldaño de una escalera, solo somos la rama que logró sobrevivir. Si tu perro o gato da vueltas antes de acostarse, estás viendo un instinto de supervivencia que tiene millones de años. En la naturaleza era algo práctico. Aplastaba el pasto, ahuyentaba serpientes o insectos y les ayudaba a saber de qué dirección venía el viento para poder oler a los depredadores acercándose. Tu perro hace todo ese trabajo de preparación solo para dormir en una almohada de espuma viscoelástica en una casa cerrada con llave. Los viejos hábitos son difíciles de dejar. Cada manzana que has comido se puede rastrear hasta las montañas de Kazajistán. La especie silvestre original, Malus sieversi, todavía crece ahí hoy en día cerca de una ciudad llamada Almaty, que literalmente significa padre de las manzanas.
Estos bosques silvestres tienen una variedad increíble de frutas, algunas dulces, otras amargas, algunas diminutas. Viajaron hacia el oeste a lo largo de la ruta de la seda, se mezclaron con algunas manzanas silvestres europeas y eventualmente se convirtieron en las manzanas que conocemos hoy en día. ¿Cuál es tu manzana favorita? Dímelo en los comentarios abajo. Soy gran fan de la Fuji y la Cosmic Crisp. Mientras que otros continentes tienen fragmentos de la historia humana, África tiene el conjunto completo. Desde el ancestro más antiguo que se paró en dos piernas hasta los primeros humanos modernos, todo está registrado en los fósiles de ahí. Ya sea la famosa Lucy o los fósiles de 300.000 años en Marruecos, las transiciones que nos hicieron humanos ocurrieron en un solo lugar durante millones de años. No importa dónde vivas ahora, aquí es donde comenzó tu historia. Los Melungeons son una comunidad en los Apalaches con una historia que básicamente fue una táctica de supervivencia. Durante mucho tiempo estuvieron rodeados de mitos, como que eran descendientes de marineros portugueses náufragos. Con el tiempo, el ADN demostró que en realidad eran una mezcla de colonos blancos y personas libres de color. En una época en la que tener ascendencia africana significaba perder tus derechos, las familias decían que eran portugueses o indios para mantener a salvo a sus familias. Es la historia de personas que reescribieron su propio pasado solo para poder tener un futuro. Aunque no lo creas, estás más emparentado con un hongo que con un plátano. Compartimos un ancestro común con los hongos hace aproximadamente 1.300 millones de años, mientras que nuestra separación de las plantas ocurrió incluso antes. Por eso compartimos características con los hongos, como que ambos almacenamos energía en forma de glucógeno, algo que las plantas simplemente no tienen. Así que la próxima vez que veas un hongo, dale un saludo, prácticamente es de la familia. Aproximadamente el 10% de las personas con raíces europeas tienen una mutación que las hace resistentes al VIH. Pero aquí está el detalle, la mutación apareció siglos antes de que el VIH siquiera existiera. Los científicos creen que fue seleccionada por la viruela o la peste negra. Básicamente, una pandemia horrible mató a las personas sin la mutación y los sobrevivientes la transmitieron. Es un extraño lado positivo de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Hasta el 8% de tu ADN en realidad proviene de virus antiguos. Hace millones de años, estos virus infectaron las células reproductivas de nuestros antepasados y su código quedó atrapado en nuestro genoma para siempre. La mayor parte ya no hace nada, pero algunas partes son esenciales. Por ejemplo, la proteína que ayuda a formar la placenta en los humanos en realidad proviene de uno de estos antiguos trucos virales. Literalmente no estaríamos aquí sin ellos. Las antiguas tribus germánicas estaban tan aterrorizadas de los osos que ni siquiera decían su verdadero nombre. Tenían miedo de que llamarlos hiciera que aparecieran. Así que empezaron a usar un apodo, Bero, el pardo. Usaron tanto el apodo que la palabra original se olvidó por completo en las lenguas germánicas. Otras lenguas la conservaron, como Ursus en latín. Pero para nosotros, el apodo simplemente se convirtió en el nombre. Es como si tuviéramos tanto miedo de Voldemort que en realidad olvidáramos que su nombre era Tom. En la tradición maorí, Hawaii es la tierra sagrada de origen. Notarás que suena muy parecido a Hawái, pero en realidad es un concepto que los exploradores polinesios llevaban consigo a donde quiera que iban. La palabra literalmente significa tierra natal, y a medida que se establecían en diferentes islas, les daban nombres que eran versiones de esa palabra. Savaii, Hawái y finalmente Hawái. No era solo un lugar, era una idea portátil de dónde venían. Alrededor de una cuarta parte de las personas en Jamaica tienen antepasados irlandeses. Esto comenzó en el siglo XVII, cuando miles de irlandeses fueron enviados al Caribe como prisioneros y trabajadores. Vivieron y trabajaron junto a los africanos esclavizados y con el tiempo las culturas se mezclaron. Todavía se puede ver hoy en apellidos como Murphy o Collins e incluso en el acento. La historia está llena de mezclas inesperadas. Cuando el Mayflower llegó en 1620, las cosas salieron mal. La mitad de los pasajeros murió ese primer invierno. Solo unas 26 familias realmente sobrevivieron y tuvieron hijos. Ese es un grupo inicial muy pequeño. Pero hoy en día, más de 30 millones de personas, incluido el 10% de la población de Estados Unidos, descienden de esos pocos sobrevivientes. Es simplemente el poder del crecimiento exponencial durante 400 años. Unos cuantos personas luchando contra el frío en una playa se convirtieron en decenas de millones de descendientes en la actualidad.
La peste negra mató a casi el 60% de Europa, pero no fue al azar. Atacó a los débiles, dejando atrás una población que técnicamente era mucho más sana y robusta. Después de la peste, el número de personas que vivían más allá de los 70 años en realidad se duplicó. También propagó mutaciones inmunológicas que les dieron a los sobrevivientes un 40% más de probabilidad de sobrevivir. Fue una manera horrible de llegar a eso, pero tu sistema inmunológico todavía se beneficia de esos sobrevivientes hoy en día. Hay una teoría llamada la hipótesis del simio drogado. No es exactamente ciencia convencional, pero definitivamente es interesante. Terence McKenna argumentó que nuestros cerebros crecieron tan rápido porque los primeros humanos empezaron a comer hongos psicodélicos que encontraban en el pasto. Él pensaba que eso mejoró su capacidad de cazar y les ayudó a desarrollar el lenguaje. La mayoría de los científicos ponen los ojos en blanco ante esto porque no hay pruebas. Pero sigue siendo una forma divertida de intentar explicar uno de los mayores misterios de la biología. ¿Por qué nuestros cerebros se duplicaron de tamaño tan rápido? En lo profundo del pantano Oki-Okefenokee había una comunidad llamada los Swampers. Estaban tan aislados que su idioma básicamente se congeló en el tiempo. Cuando los investigadores los visitaron en los primeros años del siglo XX, encontraron personas usando palabras y gramática de la época de Shakespeare. Hablaban una versión del inglés que había desaparecido en todas partes siglos atrás. No habían cambiado porque nunca tuvieron una razón para hacerlo. A principios del siglo XX, el alemán estaba en todas partes en los Estados Unidos. Había 800 periódicos en alemán y millones de hablantes. Luego ocurrió la Primera Guerra Mundial y de repente hablar alemán parecía un acto de deslealtad. Se cerraron las escuelas y las familias dejaron de enseñarlo a sus hijos para evitar problemas. En solo 2 generaciones, una de las comunidades lingüísticas más grandes del país casi desapareció por completo por la política de guerra. La mayoría de los adultos en el mundo en realidad son intolerantes a la lactosa. Esa es la condición predeterminada para los humanos. Poder beber leche como adulto en realidad es una mutación reciente que apareció hace unos 4000 años. Se propagó rápidamente porque le daba a la gente una gran ventaja durante las malas cosechas. La leche era una fuente confiable de alimento cuando nada más estaba creciendo. Los que podían digerirla sobrevivieron, y por eso es tan común en ciertas partes del mundo hoy en día. Muy bien, eso es una mutación. Soy un X-Men. Eso está bastante bien. Aunque no es un gran superpoder, pero veré qué puedo hacer con eso. Lechero, eso es terrible. Díganme cuál sería mi increíble nombre en X en los comentarios de abajo. La composición genética de las poblaciones latinas en realidad cuenta la historia de la conquista española con brutal honestidad. Un estudio de 2010 encontró que, aunque la mayoría de los cromosomas Y son europeos, el ADN mitocondrial, que solo se transmite por las madres, es casi completamente indígena. Es un mapa biológico claro que muestra que la población fundadora estaba compuesta por hombres europeos y mujeres locales. 500 años después, esos eventos todavía están literalmente escritos en el ADN de millones de personas. Originalmente todos tenían ojos marrones. Los ojos azules son el resultado de un solo error genético que ocurrió una vez en una persona hace unos 10.000 años cerca del Mar Negro. Y no es un pigmento separado, es solo una mutación que reduce la pigmentación marrón. Debido a que es tan específico, los científicos están seguros de que solo ocurrió una vez. Eso significa que cada persona de ojos azules en el planeta hoy en día es un pariente muy lejano de ese individuo original. Así que ahí lo tienes, 25 maneras en que tus antepasados siguen presentes en tu vida, tu idioma y tu ADN. Sobrevivieron a las eras de hielo, plagas y cruces de océanos solo para que tú pudieras estar aquí hoy viendo un video en internet. Cuanto más a fondo miras, más conectados estamos todos. Eres el último eslabón en una cadena ininterrumpida de sobrevivientes que se remonta a millones de años. Lo cual es bastante impresionante cuando lo piensas. Y si la ascendencia te da curiosidad, mira nuestro siguiente video. 25 secretos impactantes revelados en pruebas de ADN. Si te gustó esta lista, no olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones. Realmente ayuda mucho al canal. Como siempre, soy Mike Estrin. Mantente curioso y nos vemos en el próximo video.